Buenas tardes, Día Político por TSI. Rápidamente saludo a mis invitados. Aquí en el estudio, Kilber Bertrán, dirigente del Partido Nacional. ¿Cómo estás, Kilber? ¿Qué tal está, Ramón? Enorme placer para mí estar contigo, con el pueblo hondureño, preocupado realmente por lo que ha ocurrido en las últimas horas. No se cansan de caminar en ilegalidad tras ilegalidad tras ilegalidad y nos destruyen el país. Los que hoy están gobernando Honduras nos destruyen el país. Tú lo dices por las últimas comisiones que ha nombrado Porque es una aberración, porque no existe otra manera de llamarlo que una verdadera aberración, lo que hace Luis Redondo, que aparte de él ser un presidente ilegal del Congreso Nacional, cada una de sus acciones parece empecinadas en violentar la Constitución de la República, atentar contra el Estado de Derecho y sobre todo mandar el peor mensaje hacia afuera. Un mensaje de que estamos viviendo literal en un país que quienes hoy gobiernan piensan que es su finca, piensan que es un potrero, y se les olvida que aquí hay un estamento legal que debemos de respetar. Bueno, lo he dicho hoy, en las últimas horas. Así como se fue el señor Chinchilla, dice, del cargo, que dejó el cargo, también Daniel Cibrián, el fiscal adjunto, debe de dejar su cargo porque es ilegal. Así lo dijo. Pero entonces, si Daniel Cibrián debe dejar el cargo, que lo haga porque se nombraron a nuevas autoridades, porque eso es lo que ya establece la ley. Y la ley establece que no puede existir un vacío en estas posiciones de altos funcionarios. Por eso establece que mientras no exista una elección del nuevo fiscal general y un nuevo fiscal adjunto, entonces se mantienen en su posición los que estaban antes. En este caso, ante la renuncia del fiscal general, asume, como lo establece la ley también, el fiscal adjunto. Pero no es porque un presidente ilegal de un Congreso Nacional le diga y lo amenace, porque yo lo tomo esto como una amenaza. Le aviso, le anuncio. ¿Qué autoridad cree tener Luis Redondo? Ese es lo más triste cuando hemos visto a una persona que antes tenía un discurso completamente diferente convertirse en esto. Por eso yo siempre le he dicho, y le duele mucho esta frase, Luis Redondo, te convertiste en todo aquello que juraste destruir. Hoy tenemos una persona con actitudes lamentablemente dictatoriales como todos los incapaces que hoy en este momento están gobernando Honduras. ¿Y cómo lo interpreta usted, abogado amable de Jesús Hernández? Gracias por atendernos aquí en Día Político. Saludos, Ramón. Saludos a Kilber, vocero del Narcopartido Nacional de Honduras, vocero de los socios del cartel de Sinaloa y vocero de los que saquearon la institucionalidad del país. Lo que dice Kilber se resume en una sola palabra: el burro hablando de orejas. Los que violentaron la Constitución de la República, los que dieron un golpe de Estado a la Sala Constitucional en el 2012, los que promovieron 2 fraudes electorales 2013 y 2017, los que promovieron una sentencia ilegal de un presidente narcotraficante que ahora está preso en Estados Unidos, ahora son los abanderados de la defensa de la Constitución. Por Dios, si el Congreso y si la Junta Directiva del Congreso es ilegal, que se retiren esos 43 narcodiputados que hay ahí, pues, que se vayan, pero siguen yendo a sesiones, siguen cobrando. Es un acto validado. La Junta Directiva del Congreso Nacional está legitimada y validada. ¿Cuáles son las inconstitucionalidades que habla aquí? La sentencia que dio lugar a la interpretación del artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo se refiere a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que la Constitución establece que el Congreso debe de votar cuantas veces sea necesario hasta que se elija la nueva Corte, pero no es el caso de los fiscales. Daniel Cibrián ahí está usurpando un puesto y debe de ser enjuiciado por las nuevas autoridades del Ministerio Público una vez que se elijan, o por la UFERCO, que en este momento tiene la acción penal pública autorizada por el Poder Legislativo. Por lo tanto, yo creo que aquí estamos hablando de un partido de narcotraficantes que perdieron el pudor, que saquearon el país, que se robaron la institucionalidad, que convirtieron a Honduras en un narcoestado, que han llenado de vergüenza al país a nivel internacional, que la carta de presentación que tiene Honduras a nivel internacional es un presidente preso juzgado por narcotráfico y por corrupción, que un expresidente de ese mismo partido murió siendo reo por corrupción en Estados Unidos, el expresidente Callejas, con un hermano preso en las Cortes de Nueva York, condenado por narcotráfico, con una hermana de un presidente que supuestamente murió en circunstancias misteriosas o no murió. Esa es la realidad de ustedes, Kilbert, por Dios, no tienen cómo defenderse. Con un candidato presidencial que quieren poner ahora, papi a la orden, que antes de salir de la alcaldía y una vez que perdió las elecciones se autocontrató para el manejo de la basura en la ciudad capital. O sea, yo creo que esas son las cosas que no tienen
parangón y no hay forma de defenderlo. Están recurriendo a las muñecas de la mafia para poder defender lo indefendible. Yo creo que dicen que hay que parar la confrontación. Bueno, paren los ataques. ¿Quiénes son los que atacan aquí? ¿Quiénes publicaron una carta del ministro de Seguridad supuestamente atribuida a él y que fue noticia en todos los medios de comunicación? Hay que parar el terrorismo mediático también. Si el COEP está planteando que hay que bajar la tensión, estamos de acuerdo, hay que bajar la tensión. Dejen al gobierno gobernar, dejen a la presidenta Xiomara, que está siendo reconocida a nivel internacional. Hubo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La revista Forbes dice que Honduras es un país atractivo para la inversión. Quienes convirtieron al país en un narcoestado son precisamente los que ahora están cuestionando. Por eso le digo, el burro hablando de orejas. Que es increíble escuchar a un cínico como Amable de Jesús. Un cínico realmente. Un hombre que en este momento al pueblo hondureño le cuesta 2 salarios. 2. Un hombre que fue electo y que traicionó a su propio pueblo, que lo llevó a ser alcalde, pero hoy se sienta en una oficina que no le corresponde porque ni siquiera tiene la capacidad para tenerla. Esa es la persona que en este momento está hablando y que se dedica a atacar. Hay que tener mucho cuidado, Amable de Jesús, porque cuando uno escupe para arriba le cae encima. Yo no soy ningún narcotraficante, ni soy vocero de ningún narcotraficante. Usted se equivoca y páreme ese carro ahí y empiece a respetar, porque ustedes están acostumbrados a través de la violencia, a través de la palabra, a través de insultar, a través de quemar embajadas, de tomarse universidades, a través de saquear comercios. Ustedes están acostumbrados a meterle miedo al pueblo hondureño. Conmigo se equivoca. Aquí tiene enfrente a Gilbert Bertrán, nacionalista. No soy narcotraficante, no soy delincuente, no soy corrupto. ¿Puede usted decir lo mismo de usted? Esa es la gran pregunta. Porque al final del día usted aquí se dedica a atacar y a denigrar y no tiene prueba de absolutamente nada. Me llamó vocero del narcotráfico. Usted sabe lo que significa eso. Tiene su pequeño cerebro un poquito de claridad de lo que significa eso. No lo tiene, porque es un malcriado, porque eso es lo que lo ha caracterizado. Y cuando aquí el COEP llama a que le bajemos a la confrontación, el problema es que ustedes toman como confrontación las verdades que se les dicen en la cara, porque ustedes son inútiles para gobernar este país, porque en su gobierno, Amable de Jesús, el de su presidenta, ha aumentado 2.500 lempiras la canasta básica, porque en su gobierno Honduras volvió a figurar como uno de los países más violentos del mundo, porque en su gobierno no hay medicinas en los hospitales, porque en su gobierno van más de 30 pacientes renales que han muerto solamente en los últimos días, porque en su gobierno no hay clases en las aulas, porque en su gobierno está la ejecución más baja en la historia de la inversión pública en este país, porque en su gobierno se ha demostrado que son inútiles. Y eso no es violencia, eso es decirle la verdad. Y si se lo digo de frente y se lo digo de forma vehemente, es porque las pruebas me respaldan. ¿Y sabe quién más me respalda? Amable de Jesús. Usted que tiene 2 cargos, el pueblo hondureño. El 85% del pueblo hondureño los rechaza a ustedes. Los quiere afuera por radicales, por ineptos, porque son incapaces, porque son solo excusas. Ya terminó de hablar de Juan Orlando. Dígame cuando termine de hablar de Juan Orlando, porque Juan Orlando está en Nueva York enfrentando su juicio. Y esa mulita que ustedes han tenido con él ya se les acabó. Al pueblo hondureño ya lo cansaron con su discurso de los 12 años, de la narcodictadura, de los 12 años. ¿Sabe qué? Su presidenta, Amable de Jesús, tiene menos aceptación que Juan Orlando en apenas 2 años de gobierno. Lo que se desgastó Juan Orlando en 8 años, ustedes se desgastaron en 1 año, 8 meses de gobierno. Eso les tiene que decir algo. Y yo les decía en otros medios de comunicación, debería de ser momento para que la presidenta de la República convocara a su gabinete de ineptos que tiene y les dijera, miren señores, se nos está viniendo encima el país. Es el 85% de los hondureños, es 9 de cada 10 hondureños que me quieren fuera del poder. Hagan algo, pónganse a trabajar. Pero fíjese cómo es. Usted está en horarios laborales atendiendo aquí una entrevista. Dígame, ¿no tendría que estar trabajando usted en vez de estar en esta entrevista? Dígame si estoy mintiendo o no, Amable de Jesús. ¿Por qué está atendiendo usted una entrevista en horario laboral? Sencillo, porque es incapaz de elaborar, pero le encanta brillar en los medios de comunicación, amedrentando, insultando, inventándole falacias a otros. Ok. Producción, ¿vamos a la pausa o responde don Amable? Responde, Amable, por favor. Bueno, primero Gilbert tiene que conocer la ley.
los alcaldes, los regidores y los diputados al Congreso Nacional tenemos derecho a pedir un permiso de nuestras instituciones para poder optar a otro cargo. Es el mismo caso del ministro de Salud, es el mismo caso de varios funcionarios en este gobierno y en otros que han estado. Yo no tengo 2 cargos, solo tengo uno, director ejecutivo del INJUPE. Y no tengo varios cargos, como usted dice, ninguno de narcotraficante, como no lo pueden decir ustedes. Porque usted sí es vocero de una organización criminal que se llama Partido Nacional de Honduras. A mí, usted está hablando conmigo. Yo lo dejé hablar, usted estimado, está hablando conmigo. Terminar. A mí no, no pues me que estoy hablando con usted y a usted me estoy dirigiendo, pero déjeme hablar. Yo soy narcotraficante, amable. Yo lo dejé hablar. Yo soy narco. Vocero. Usted es vocero de los narcotraficantes. Yo soy narco, esto es una pregunta. ¿Usted es vocero? ¿Soy narcotraficante yo? Vocero del Partido Nacional. ¿Soy corrupto yo? Estoy haciendo una pregunta. Déjeme terminar, compañero. Usted tiene enfrente a Gilbert Bertrand, no tiene enfrente a nadie más que a Gilbert Bertrand. Yo tengo al frente un vocero del Partido Nacional. Le hago la que es una pregunta, organización ¿soy narcotraficante yo, amable de Jesús? Formada por narcotraficantes no soy, que conformaron no es capaz, un porque sabe que no lo soy. No es capaz de decir que sí porque sabe que no lo soy. Cuide su boca. Cuide su boca. Déjeme hablar. Vamos de Jesús, hable, amable. Déjeme hablar. Yo no lo interrumpí a usted, yo lo escuché detenidamente. Déjeme argumentarle. Dice usted, saqueadores de negocios. ¿Quiénes fueron los que contrataron mareros en el 2017 para ir a robarse los negocios de San Pedro Sur? Arlon Ochoa es Lo marero. dicen los fiscales del Distrito Sur de Nueva York. Arlon Ochoa el Partido Nacional de Honduras se financió con dinero del crimen organizado y de la narcoactividad. Okay. Eso lo dicen los fiscales. Eso lo dice el juicio de Nueva York. En el 2017 contrataron mareros para ir a saquear los negocios para justificar el fraude electoral. Eso es lo que son ustedes, Gilbert. Una organización criminal que en los 12 años de gobierno convirtió al país en un narcoestado. Por lo tanto, se lo repito de frente, usted es un vocero del crimen organizado porque eso es lo que representa el Partido Nacional de Honduras. Esa es una verdad irrefutable e ineludible. Ahí están los hechos y ahí están las prácticas. Está enjuiciado su presidente en Nueva York y hay muchos colegas suyos que están en el Congreso ahora que van para allá también con el mismo rumbo. Voy a la primera pausa, ya regreso. Seguimos en Día Político por TSI. Lo que ha pasado hoy en el Congreso Nacional, se ha nombrado una comisión para que negocie con las diferentes bancadas y se pueda hacer los acercamientos y los consensos para escoger al próximo fiscal general y adjunto. Y lo que le ha pedido el presidente del Congreso Nacional al fiscal adjunto actual, Daniel Cibrián, que se vaya, que se retire. ¿Cómo lo califican ustedes? Como una ilegalidad. Que no tiene el poder, bueno, aparte que no tiene el poder de nada, honestamente Luis Redondo, porque ni siquiera la bancada de Libre está a punto de demostrar lo que es un fusible, cuando usted está dispuesto a quemar a alguien. Redondo será un fusible dentro de poco y será recordado como un político que fue utilizado para las finalidades de un gobierno inútil, corrupto, como el de Xiomara Castro y el de todos los que lo rodean. Redondo, lastimosamente, se ha equivocado en el camino, se ha deformado por completo. Yo siento que la población hondureña, en su labor que hizo de oposición política, valoró muchas acciones que tuvo, valoró la valentía que tenía para exponer algunas cosas que estaban mal desde su punto de vista, y por eso es que lo ha llevado continuamente a ser diputado en el Congreso Nacional. Pero después de hoy, me queda a mí claro que Luis Redondo no tiene absolutamente ningún futuro en la política de nuestro país, porque uno no puede tener un discurso y en la acción hacer otras cosas, como por ejemplo lo que pasa con el invitado de hoy, que en el discurso habla bonito, la verdad que ni siquiera bonito, pero habla. Y en la acción es incompetente. Entonces, ese es el problema que tenemos con Luis Redondo. Luis Redondo, al igual que la mayoría de los de Libre, porque yo que formo parte del bloque de oposición ciudadana y tengo una relación cercana con la gente del PSH, ahora nos han dicho que Luis Redondo no comulga ya y no representa los pensamientos y los intereses del PSH. Por lo tanto, Luis Redondo es un diputado más de Libre. Y en este sentido, Luis Redondo se ha radicalizado a favor de los que hoy lastimosamente están mandando los peores mensajes en la historia. Ya aquí, mientras usted y yo hablamos, acaba de cerrar una empresa que tenía más de 30 años de estar en Honduras y lastimosamente se han perdido miles de empleos. Han cerrado 4 maquilas ya en el sector de Choloma. ¿Por qué? Por los mensajes equivocados. Y lastimosamente siguen enviando mensajes equivocados que alejan la inversión nacional y generan desesperanza y desempleo en Honduras. Ahora, para darle la participación también luego a don Amable,
tal vez en 40 segundos, ¿está de acuerdo con lo que dice el presidente del Congreso, que los diputados señalados por algún tipo de delito o perseguidos por la justicia y que están actualmente en el Congreso no participen en la elección de las autoridades del Ministerio Público? Yo estoy de acuerdo en que las personas que sean y que tengan en este momento y que sean encontradas culpables no pueden participar. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. Y por otro lado, si es que señalados tenemos, por favor, del lado de Libre. Entonces el problema tendríamos que empezar, Luis Redondo, por decirle a Casaña que no vote, por decirle a Russell Tomé que tampoco vote, pero lo acabo de escuchar que forma parte de esta comisión. ¿Cómo va a creer usted que van a tener altura moral cuando ponen en una comisión para hablar del tema del fiscal general a un hombre que tenía sentencia condenatoria y que lo dejaron libre con un pacto de impunidad? Dígame, pueblo hondureño, por Dios, si no es el cinismo andante las acciones que comete Libertario y Refundación en el poder. Fíjese cómo es. Él habló tantas ilegalidades de las que yo no tuve nada que ver y que se cometieron errores, en efecto se cometieron errores, pero aquí yo hablo por Kilbert y Kilbert no cometió ninguno de esos errores. Ahora, lo interesante es que ellos vienen aquí ahora a decir que lo que antes era malo hoy es bueno. ¿No se supone que el pueblo hondureño confió en ellos porque iban a hacer prácticas diferentes? No, salieron peores, salieron corregidos y aumentados. Los errores que se cometieron antes los cometen ellos al triple el día de hoy. Abogado Amable de Jesús. Bueno, toda esa verborrea de estos maniquíes de la narcodictadura, del BOC, de la organización Gracias criminal, por lo de maniquí. llamado por lo de BOC. maniquí. Sí, yo nunca he estado ebrio en Roatán ni he perdido la cabeza, Kilbert. Yo, O sea, en Roatán. he tenido una conducta familiar acorde. En Roatán, yo ebrio. Personal. Bueno, Ah, ya estuve ebrio en Roatán, probablemente alguna vez. Sí, probablemente. nunca Sí, me he ido no lo niego. nunca me he ido a No perder quise la cabeza. nada, andaba con mi esposa. Bueno. Estaba con mi esposa y De me tomé acuerdo. como 5 margaritas. Y De sí, acuerdo. de verdad, pero me la pasé De súper acuerdo, de bien con acuerdo. María Andrea. Solo termino. Por Kilbert. favor, Ahí siga. Lo invito Amable. para que vaya a Roatán. Toda esa verborrea Hay buenas de la gente margaritas, del BOC buenas ha margaritas. sido desautorizada por el Fondo Monetario Internacional, que ha aprobado el programa económico de la presidenta Xiomara Castro. Estamos ya como gobierno entrando al umbral para la aprobación, para la incorporación a la cuenta del milenio, algo que se perdió en los 12 años que el narcopartido, cuyo vocero está ahora ahí en el estudio, no pudo hacerlo. Estamos hablando de un gobierno que en 20 meses ha logrado recuperar la infraestructura del país con proyectos de impacto de infraestructura, la carretera de San Pedro Sula hasta la entrada de Copán, rehabilitación completa de Santa Bárbara que fue semidestruido por esta iota. Vaya, Kilbert, dése una vuelta por el interior del país y miren, si ustedes dicen que los niveles de popularidad de la presidenta están tan bajos, bueno, no, 2025. Ahí nos vamos a ver en las elecciones. Ahí nos vamos a medir cuerpo a cuerpo. El Partido Nacional de Honduras es una estructura criminal que convirtió el país en un narcoestado, que saqueó las instituciones, que deslegitimó por completo la ejecución del Poder Ejecutivo a través de ONGs y empresas de maletín. Solo las ONGs que estaban relacionadas con la primera dama, Kilbert, vendían ecofogones de oro, hacían pisos que valían 25,000 lempiras, cuando en la práctica lo más que valían eran 3,000 lempiras. Todo eso está documentado ahí en CEDIS. Todo eso tiene que venir a ser investigado por la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. La única obra de peso que dejaron en el departamento de Santa Bárbara fue el pozo y las cárceles de máxima seguridad, porque están asociados con eso. Yo creo, Kilbert, que no se puede tapar el sol con un dedo. Ustedes están desautorizados moralmente. No perdieron el pudor como partido, por Dios. Perdieron el pudor como partido, porque prácticamente se convirtieron en una organización criminal en el Estado. Y eso Amable, no va a amable. permitir que regresen nunca más. Yo comparto con usted, que venga una Sisi con colmillos, con dientes, con músculos, y que venga a investigar. Y mire, y no solamente investigar, hombre, que lo apoyen los operadores de justicia y que metan preso a quienes han practicado la corrupción en este país. Y yo estoy muy de acuerdo. Vamos a la pausa. Bueno, estamos por terminar el programa. Tenemos 1 minuto para cada uno. Comienzo con usted, Amable. Bueno, gracias Ramón por la oportunidad. Saludos allí a Kilbert. Creo que el debate es político, pero sí es necesario defender la verdad. Y hay una verdad en el país. Después de 12 años el país fue saqueado, convertido en un narcoestado, y eso es lo que está recuperando la presidenta Xiomara Castro y el gobierno de Libre, recuperando la institucionalidad que fue prácticamente abatida y desmantelada por
el cartel criminal que gobernó el país los últimos 12 años. Honrado de estar con usted, Ramón, y usted sabe, siempre presto a atender sus invitaciones y su convocatoria. Y saludos a Kilbert ahí a la distancia, que entiendo que los debates son de tipo político y no de orden personal. Saludos. Así es. Gracias, abogado. Muy amable por atendernos siempre aquí en Día Político. Un minuto, Kilbert. Y que no mate al tigre y le tenga miedo al cuero, don Amable. No le tenemos cuero. El Partido Nacional de Narcotraficantes, no les tenemos miedo. Son corruptos y narcotraficantes. Pero tenga claridad en algo. No haga usted ataques personales si no quiere que le hagan ataques personales. No. El problema es que usted muy pocas veces expone criterios. Es más, acá en este programa, en los diferentes blogs que tuvimos, yo le hablé de los problemas del país y usted solamente habló del narcopartido nacional según usted. Y eso es lo que tiene cansada a la gente. Porque ustedes no pueden hablar de una tan sola cosa buena que hayan hecho. ¿Y el acuerdo con el fondo? Han hecho absolutamente... ahora celebran el acuerdo del fondo. Antes era malo, pero hoy lo celebran. Mire, lo felicito por hacerle caso a Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional. Lo felicito, eso es lo que quiere que haga, lo felicito, porque ustedes son los que siempre contradijeron eso. Pero en fin, yo solamente le quiero decir al pueblo hondureño, y aquí hay una realidad. Por eso es que 9 de cada 10 hondureños hoy rechazan públicamente a Xiomara Castro de Zelaya. Y en efecto, don Amable, nos vamos a ver el último domingo de noviembre del 2025. Ahí nos vemos. Ahí nos vamos a ver y estén listos. Porque de lo que yo estoy seguro es que el pueblo hondureño jamás volverá a gobernar en libertad y va a confiar en libertad y refundación libre, nunca más, por incapaces, por ineptos y porque engañaron a este pueblo diciendo que tenían respuesta a todo y hoy lo único que tienen son excusas. Perfecto. Gracias, Ramón. Gracias, Kilbert, muy amable. Gracias, abogado. Gracias por atendernos. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos y todas una feliz noche.